Hubieron dos filósofos, Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea, que estudiaron la cuestión del cambio y llegaron a conclusiones muy diferentes. Ambos vivieron la misma época, pero no se sabe si se conocieron, ya que en realidad Éfeso y Elea son dos ciudades que quedan muy lejos una de otra. Lo cierto es que sus ideas son absolutamente contrarias. Para Heráclito todo cambia y nada hay que sea permanente. Heráclito expresa esta idea diciendo que es imposible bañarse dos veces en el mismo río, ya que el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda vez que ingresa al río, las aguas por el curso de la corriente son otras y el río solo aparentemente es el mismo. Se dice también que un discípulo de Heráclito agregó que ni siquiera una vez podemos bañarnos en el mismo río, porque las aguas cambian a cada momento, continuamente. Y por otra parte, aunque esto nos provoque cierto vértigo, también nosotros, los sujetos, cambiamos constantemente. Para Heráclito entonces, todo está en movimiento, todo está cambiando continuamente, pero este cambio no se produce de cualquier manera. Un niño no se transforma en un elefante. Es decir, el cambio se produce siguiendo un cierto orden. A este orden, o ley del cambio, Heráclito lo llamó logos. Lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo que está seco se humedece. El cambio se da al pasar de un opuesto al otro. Los opuestos o contrarios se necesitan entre sí, se condicionan. Si decimos que algo está frío, es porque conocemos lo caliente. Si afirmamos que alguien está sano, es porque sabemos qué es estar enfermo. Si desapareciera completamente la enfermedad, ya no sabríamos qué es la salud. Si se eliminara completamente la injusticia, ya no sabríamos lo que es la justicia. Por eso decimos que los contrarios se necesitan entre sí. De acuerdo con Heráclito, el sabio no es el que trata de comprender cada cosa aisladamente, sino quien intenta de aprender el proceso de desarrollo, descubrir su legalidad. El desafío de Heráclito es tratar de comprender un mundo, una realidad que está sometida a un cambio permanente. Parménides piensa de un modo totalmente distinto del de Heráclito. Aunque Parménides ve, como todo el mundo, que las cosas cambian, considera que no debemos guiarnos por lo que vemos, oímos o tocamos, es decir, por nuestros sentidos, sino que debemos considerar la cuestión del cambio solamente con el pensamiento, con la razón. A Parménides le parece que hay un principio racional, absolutamente seguro, que es el siguiente: lo que es y lo que no es no es, o el ser es y el no ser no es. Este principio es el punto de partida del razonamiento de Parménides. Si el ser es y el no ser no es, entonces el ser no puede haber comenzado en el tiempo, porque antes del ser hubiera sido el no ser. Pero, ¿qué hemos dicho? Esto es imposible. Según nuestro principio, el no ser no es, así que jamás podría haber sido el no ser. Por lo tanto, el ser no tiene un comienzo en el tiempo. Parménides continúa su razonamiento de la misma manera. Si el ser es y el no ser no es, entonces el ser no puede tener un final en el tiempo, porque después de ser sería el no ser, lo cual es imposible. Por lo tanto, el ser no puede tener un final. Si el ser no puede tener un comienzo ni un final en el tiempo, entonces el ser es eterno. Esta es la conclusión a la que llega Parménides. De un modo similar, razona sobre el cambio. Cambiar es dejar de ser lo que se es para pasar a ser lo que no se es. Pero la razón nos dice que el ser es y el no ser no es. ¿Cómo podría ocurrir entonces que algo que no era pasase a ser o algo que fuera dejara de ser? Por lo tanto, el ser es inmutable también. Parménides entonces llega a la conclusión de que lo que es auténticamente, lo que es verdaderamente, no cambia, es eterno y es único. Pero entonces las cosas que vemos y sentimos cambiar, Parménides dice que se trata de una ilusión de nuestros sentidos, que el problema no hay que abordarlo con los sentidos, sino con la razón. Parménides es el filósofo de lo permanente, el que busca algo fijo, algo que no cambie
y que al hallarlo lo considera lo único real. En la historia de la filosofía posterior, Heráclito y Parménides tuvieron una gran influencia y hubieron filósofos que se acercaron más a uno o a otro. Un filósofo que salió en defensa de Parménides con unos razonamientos muy agudos fue Zenón de Elea. Vamos a prestar atención a algunos de los razonamientos. Todos ellos tratan de demostrar que el movimiento, que es el cambio más simple, el cambio de lugar, es imposible o por lo menos difícil de comprender. El primero de estos razonamientos es el que se denomina la carrera de Aquiles y la tortuga. Como es sabido, Aquiles era llamado el de los pies ligeros, y obvio que la tortuga es uno de los animales más lentos del planeta. Cualquiera diría que en la carrera gana Aquiles. Tanta es la confianza que puede sentir Aquiles que hasta le da a la tortuga una ventaja. Zenón afirma que entonces que Aquiles no ganará la carrera. Es más, que jamás podrá alcanzar a la tortuga. ¿Y cómo lo prueba? De la siguiente manera. Mientras Aquiles corre el espacio que medía entre un punto de partida y el punto de partida de la tortuga había avanzado algo, mientras Aquiles recorre el espacio que hay entre el punto de partida de la tortuga y el punto de la tortuga había alcanzado. La misma algo habrá avanzado, mientras Aquiles recorre el espacio que hay entre, y así hasta el infinito. Conclusión, Aquiles nunca alcanzará a la tortuga. Bien, otro argumento es el de la flecha. Una flecha disparada hacia el blanco, que en realidad no se mueve. ¿Por qué? Porque dice Zenón, la flecha, antes de llegar al blanco, tendrá que recorrer la mitad del camino. ¿De acuerdo? Y antes de recorrer la mitad del camino, tendría que recorrer la mitad de la mitad. Entonces, antes de recorrer la mitad de la mitad, tendría que recorrer la mitad de la mitad de la mitad y así hasta el infinito. Conclusión, la flecha nunca saldrá disparada. Los razonamientos de Zenón podrían resumirse de la siguiente manera. Un cuerpo en movimiento no se mueve donde está, precisamente porque está en movimiento, ni se mueve donde no está, porque sería contradictorio que se moviera allí donde no se encuentra. Por lo tanto, no se mueve de donde está ni de donde no está, es decir, no se mueve en absoluto. Se cuenta que a otro filósofo, Diógenes, frente al razonamiento de Zenón y como forma de refutar los mismos, se le ocurrió levantarse y caminar, de donde vendría aquello que el movimiento se demuestra andando. Tanto los razonamientos de Aquiles y la tortuga y la flecha establece Zenón, como bien lo postula Parménides, respuestas racionales, se van acercando más a la matemática, más a la abstracción que a la demostración empírica, porque es irrefutable, como dice Heráclito, que el cambio es permanente y es efectivo y es real. Lo que había que buscar en esos momentos era una justificación en la cual se pudiese establecer cómo se da el movimiento. Y uno dice, bueno, el movimiento es necesario porque la realidad es completamente cambiante. Y el otro que trata de establecer un razonamiento pura y exclusivamente matemático, pero cae en contradicciones con la realidad, ¿verdad? Ambos son considerados presocráticos, tanto Heráclito como Zenón, por estar anterior al gran pensamiento de Sócrates, ¿verdad?